Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues quería comentaros hoy que vamos a hacer un granny. Este granny ya lo mostré anteriormente en un vídeo corto, no sé si os acordáis. Este está hecho con hilo de cordón, que es bastante firme y fuerte, se mantiene bastante rígido. Y además que es un hilo que puedes darle muchos lavados y te va a durar. Entonces podemos usarlo como posavasos perfectamente, o le podemos dar el uso que nos apetezca, o lo que vamos a hacer a continuación, que va a ser en breve. Vamos a hacer un bolso con estos grannies. Entonces yo aquí les enseño a hacer el granny y pueden ver que como si fuera complejo, ¿verdad? Parece complejo. No, no os dejéis engañar, es muy sencillo y hay una vuelta que todo el rato se está repitiendo, así que fijaros qué sencillo es. Este es hilo de algodón muy fino de 1 milímetro, pero yo estoy usando doble. Entonces, ¿qué sucede? Que es más fuerte y más firme, parecido a este, pero este es más fuerte todavía que este es más duradero. Y este es hilo de algodón de 2 milímetros. Y se ve súper suavecito, claro, es el menos rígido de todos. Este es rígido totalmente, pero pues se ve muy suavecito, ¿verdad? Pues eso depende de cómo lo queráis hacer. Entonces vamos a hacer un bolso. Aquí es el mismo hilo de algodón de 1 milímetro que he usado hilo doble, y lo que estoy haciendo es combinarlo y así va a quedar el bolso. Seguramente serán 13 grannies, pero aún no lo tengo seguro del todo. Lo digo porque les enseño a hacer, y si queréis hacer el bolso y ir avanzando algunos, dentro de unos días voy a subir el tutorial completo del bolso. Yo voy a usar hilo de algodón de 2 milímetros porque he pensado usar el de 1 milímetro, pero como tengo que usar doble os podéis liar. Entonces voy a usarlo de dos colores. Voy a empezar con este color y ahora les voy a decir los materiales mientras voy preparando. Vamos a utilizar un ganchillo de 2,5 milímetros si estáis usando 2 milímetros, porque así nos va a quedar bastante más firme, ¿vale? Yo sé que queda muy justito, pero es que va a tener mayor firmeza y eso es lo que queremos, que esté firme. Así nos durará más. Vamos a usar tijeras y aguja lanera, nada más. Vamos a colocar el hilo así, hacia abajo, ¿vale? Y vamos a hacer un anillo mágico, así que le damos la vueltecita así y así. Y ahora que lo tenemos aquí en cruz, vamos a pasar y vamos a hacer lo siguiente. Lo tomamos así, tomamos una lazada para hacer una cadena y listo. Vamos a poner esto bien. Ya tenemos hecho nuestro anillo mágico. Ahora vamos a subir 3 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena y otros 3 puntos altos. Voy a cerrar un poquito, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer otros 3 puntos altos.
Ahora vamos a hacer una cadena y ya vamos a cerrar nuestro arito mágico un poquito. Y aquí 1, 2 y 3. En la tercera vamos a deslizar. Y nos fijamos bien, ¿veis? Tenemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena. 1, 2, 3 y 4. Un cuadradito. Muy bien. Pues ahora cerramos el anillo del todo, lo máximo que podamos. Y ahora vamos a deslizar en el siguiente punto. En el siguiente. Y aquí ya estamos en el hueco. Pues ahora en el hueco vamos a entrar y deslizar también. Aquí nos vamos a situar para la siguiente vuelta. Vamos a tomar una lazada y hacer una cadena, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Una cadena. 3 puntos altos. Una cadena. Y vamos a estar repitiendo lo mismo. Continuamos haciendo 3 puntos altos en el siguiente huequito. Aquí. Una cadena de separación y en el mismo hueco, ¿ven? Como hemos hecho aquí al principio, hacemos 3 puntos altos. Vigilemos bien que tengamos siempre 3 puntos altos y 3 puntos altos. 3 puntos altos, la cadena de separación y 3 puntos altos. Eso siempre hay que estar vigilándolo. Ahora la cadena de separación para esto de aquí y nos vamos al huequito. Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿veis? La cadena de separación. Entonces hacemos aquí 3 puntos altos, la cadena de separación y 3 puntos altos. Listo, ahora vamos a hacer la cadena de separación y vamos al siguiente huequito. Siguiente huequito está aquí mismo, pues hacemos 3 puntos altos. Cadena de separación y 3 puntos altos. Ahora ya hemos terminado de hacer los 3 puntos altos, cadena de separación y 3 puntos altos. Como veis, acabo de hacer una cadena por esta separación. Y ahora lo que vamos a hacer es punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2 y 3. En la tercera cadena deslizo. Y lo que voy a hacer es deslizar también aquí, en esta cadena completa de aquí. ¿Ven?
que tengo aquí mismo, en el segundo punto. Ahí deslizo. Ahora voy a meterlo así, lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque voy a cambiar de hilo. Así que voy a cortar el hilo por aquí y me voy a hacer la siguiente vuelta con nuevo hilo. Voy a apretar un poquito más aquí. Pues ahora vamos a esconder un poquito este hilo, ¿vale? Antes de continuar, porque si no nos va a estar estorbando. Bueno, nos habíamos quedado así, así que lo dejamos así y nos vamos al la siguiente vuelta con siguiente color. Simplemente tiramos así, hacemos nuestro punto deslizado, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es tomar estos dos así para ir escondiéndolos juntos. Ahora en el hueco vamos a hacer punto deslizado. ¿Ven? Y subimos 3 cadenas. Y vamos a repetir el proceso. Vamos a hacer 2 puntos altos, que ya sabemos que con las 3 cadenas van a contar 3, la cadena de separación y 3 puntos altos más. Así mientras escondemos el hilo. Bueno, ahora ya está hecho, pues lo que voy a hacer, ¿vale? Para que esto no nos estorbe por ahí, ya los voy a cortar, así los sobrantes. Y continuamos. Cadena de separación y nos vamos al siguiente huequito. Hacemos un punto alto. Y ahora es donde va a haber una cosita que es lo que va a hacer que quede como entrelazadito. Y esta vuelta se va a estar repitiendo constantemente hasta lo grande que queráis hacer el granny, ¿vale? Esta vuelta que estamos haciendo ahora es la que todo el rato se va a estar repitiendo. Así que fíjense bien, vamos a darle 2 lazadas, ¿vale? Lo repito, 1 y 2. Y nos vamos. Aquí abajo tenemos 3, ¿ven? El primero, el segundo y el tercero, pues el de en medio. Y vamos a entrar así, con relieve así por detrás. Y así introducimos. Vamos a jalar así, ¿vale? Y ahora vamos a pasar por... Uy, se me ha escapado. Ay. Bueno, vamos a tirar así. Así. Subimos un poquito y ahora tomamos lazada y pasamos por los 2 siguientes. Tomamos lazada y los 2 siguientes, tomamos lazada y los 2 siguientes. Y ahora hacemos otro punto alto. Cadena de separación. Y aquí en el huequito de la esquina siempre va a ser lo mismo. 3 puntos altos. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ver. Cadena de separación y 3 puntos altos en el mismo hueco. ¿Ven? Ahora, cadena de separación y nos vamos al siguiente hueco. Pues hacemos un punto alto porque vamos a repetir esto. Es que es algo que se va a estar repitiendo todo el rato. ¿Y aquí qué hicimos? Pues si tomamos 1 y 2 lazadas, pues volvemos a hacerlo. Y nos vamos. Tenemos aquí abajo 1, 2 y 3 en el segundo. Introducimos solo en el segundo, ¿vale? Por esta parte así. Pasamos la lazada. A veces cuesta un poquito. Bien, la subimos un poquito para que nos... Hacemos así, subiéndola un poquito, que nos resultará más fácil.
tomamos lazada y pasamos por los dos primeros bucles, tomamos lazada y pasamos por los dos siguientes y tomamos lazada y pasamos por los otros dos siguientes que nos quedan. Entonces hacemos un punto alto aquí. ¿Ven? Como ven, siempre son 3, espacio 3 y luego aquí espacio, espacio es cadena, ¿vale? Luego aquí son 3, aunque el segundo es así, ¿vale? Luego siempre cadena de separación. En las esquinas pues lo de siempre, en la esquinita son 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos. Ahora cuando terminamos, cadena de separación y en el siguiente hueco nuestro punto alto, 2 lazadas y el punto aquí detrás como lo hemos estado haciendo, pasando las 2 lazadas, las 2 lazadas y las 2 lazadas, son 3 veces. El siguiente punto alto, la cadena de separación, la esquinita como siempre, la cadena de separación y aquí vamos a hacer el último. Ya sabéis que nos toca un punto alto, las 2 lazadas, el de en medio aquí abajo y bueno, ya nos lo sabemos porque lo hemos hecho varias veces. Y aquí ya está nuestra última cadena de separación y ahora 1, 2 y 3 en el tercero y aquí en la cadena completa la pasamos y también vamos a deslizar. Aquí introducimos y nos quedamos. Ahora yo os aconsejo una cosa, porque ahora vamos a cambiar de color como hemos hecho antes, pero os aconsejo una cosa. Revisad que hayáis hecho 3, la cadena de separación 3, luego la cadena de separación y tengáis estos 3. La cadena de separación, lo digo para que lo reviséis porque cuando lo empezáis a hacer, como es la primera vez, os puede pasar que estéis dando toda la vuelta y luego cuando estéis acabando ya veáis, aquí solo he hecho 2 o algo, no sé, yo os lo comento, ¿vale? Para que no sea tan complicado luego. Bueno, pues aquí voy a cortar el hilo a esta altura más o menos y voy a continuar con el otro hilo, el color de hilo, porque lo voy turnando. Si se os ocurre hacerlo todo del mismo color, pues bueno, también puede ser. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a tomar, lo pasamos y hacemos el punto deslizado. Y ahora nos encargamos de coger bien estos dos que quedan sueltecitos para poder ir escondiéndolos. Vamos a pasar en el huequito y lo que vamos a hacer es punto deslizado. Bien, ahora subimos 3 cadenas. Y lo que les he dicho antes, que se va a estar repitiendo todo el tiempo. Este punto hasta lo grande que lo quieras. Si lo quieres así, pues sigues haciendo. Si lo quieres más pequeñito o más grande, pues sigues haciendo o lo dejas de hacer. Así que más o menos hasta lo grande que queráis, pero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿vale? Esta vuelta, que ya es la última, esta de aquí, que está toda hecha de puntos, medios puntos altos, es toda. Esto es para reforzar toda el área de alrededor, ¿vale? Esto no sé si sea medio centímetro o 1 centímetro, depende del hilo que tengáis, del grosor y eso.
Acordaos, ese punto hay que hacerlo, o sea, tan grande como queráis en centímetros, pero habrá que sumarle ese último que vamos a hacer, ¿vale? Eso quería deciros. Entonces, os enseño un poquito y luego ya vais haciendo hasta donde queráis. Y les digo yo las vueltas que estoy haciendo en total, ¿vale? Pues hacemos eso. En las esquinas son siempre los 3 puntos altos, que aquí ya sabemos que hacemos 2 porque tenemos las 3 cadenas que nos cuenta como 1. Una cadena de separación y los 3 siguientes. Eso no cambia en ningún momento, menos en la última, que es diferente, la de refuerzo. Ahora una cadena de separación y vamos a cortar para que esto no nos esté molestando luego. Aquí pues lo mismo, aquí ya empezamos todo lo que son los puntos de en medio, tantos como tengáis. Si tenéis 2, luego en la siguiente vuelta tenéis 3, lo que sea, 4, los que sea. En estos puntos de en medio siempre vamos a hacer lo de aquí. En las esquinas siempre van a ser 3, una cadena de separación y 3. Pero lo que no son esquinas, toca hacer esto: punto alto, doble lazada, nos vamos abajo, el punto de en medio lo tomamos con relieve así por detrás, lo pasamos por 2 y por 2, y ahora otro punto alto, cadena de separación porque tenemos esta parte de aquí, y ahora nos vamos al hueco y hacemos otra vez lo mismo. Nuestro punto alto, el doble punto alto con relieve, y otro punto alto. La cadena de separación y nos vamos a la esquinita haciendo 3 puntos altos, cadena de separación y 3 puntos altos. Cadena de separación, y ahora ¿qué sucede? Lo mismo que aquí, son todos iguales, ¿vale? En cada uno que vaya por en medio que no sea esquina, vamos a hacer el punto alto, el de en medio aquí abajo con relieve, el doble punto alto, y luego otro punto alto. La cadena de separación, lo mismo, las esquinas son siempre iguales y mira cómo va quedando, ¿ven? Y luego cuando pasen por la siguiente, lo mismo. Entonces así se va a estar repitiendo y vamos a estar cambiando el hilo cuando queramos. Yo lo hago en cada una, lo cambio. Las vueltas que estoy haciendo, pues mirad, ahora mismo estamos en la vuelta, hemos hecho 1, 2, 3 y esta es la vuelta número 4. Pues mirad aquí cuántas he hecho: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas son las que yo hago, y luego la séptima es esta, la última. Como podéis ver, aquí estoy ya terminando la fila número 6, la vuelta número 6, y aquí ya me queda solamente este tramito. Entonces aquí he subido ya una cadena de separación y voy al siguiente huequito. Cadena de separación y el siguiente hueco, que este ya es el último. Y la cadena de separación. Ahora 1, 2, 3, en la tercera introduzco, ya no voy a cambiar el hilo
porque yo lo voy a hacer de este mismo color, que ya lo voy a rematar todo. Esta es la séptima ya que voy a hacer ahora, vuelta, y aquí ya finalizamos. Aquí también hago mi punto deslizado, aquí también, hasta llegar al huequito, y en el huequito hago ya el último. Y ahora voy a subir 1 y 2 cadenas. Tomaré lazada y en el huequito voy a hacer un medio punto alto. Tomo lazada y ahora vamos a hacer una y una, ¿ven? Hay 3 puntos abajo, pues vamos a hacer esos 3. Entonces introducimos aquí el primero, aquí el segundo medio punto alto y aquí el tercero. En el hueco voy a hacer otro. Y aquí tengo 1, 2 y 3, pues vamos a hacer 3. Aquí mismo el primero, el segundo y el tercero. Ahora, como aquí tenemos hueco, pues lo vamos a hacer en el hueco. Siempre medio punto alto. Ahora aquí tenemos estos 3, pues aquí vamos a hacer 3. En el hueco 1 es un punto en cada. Otra vez en el hueco 1, aquí tenemos 1, 2 y 3, pues lo mismo, un medio punto alto en cada punto por todo alrededor. Ahora aquí tenemos el huequito, que es la cadena de separación que hicimos, aquí hacemos 1. Y aquí tenemos 1, 2 y 3, pues lo mismo. Uno en cada. Continuamos haciendo lo mismo hasta terminar todo el granny. Y en el último punto les digo lo que tenemos que hacer. Porque ahí vamos a usar la aguja lanera. Y vamos a hacer un cierre invisible. Así que las espero ahora. ¿Vale? Cuando terminan todo. Y les espero ahora cuando terminen el último punto. Estoy finalizando. Ya sabemos que aquí no hay ninguna cadena de separación, es un punto en cada punto. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Bueno, pues introducimos . El último . Y listo. Ahora no vamos a hacer cadena de separación ni nada. Lo que vamos a hacer ahora es dejar un poco de hilo suelto, un tramito así, algo así.
vamos a dejar para coser. Así que vamos a tomar nuestra aguja lanera esto ya no lo vamos a usar, solamente vamos a usar la aguja lanera. Así que miren, aquí os lo pongo de cerquita. 1, 2, hemos subido 2 cadenas, pues en la tercera, que es aquí el primer punto, pasamos completa la cadena. ¿Ven? Tiramos bien para unir. Y ahora en la media cadena de esta lo pasamos y se nos queda esta cadena aquí y queda perfecta, no queda ningún nudo raro ni ninguna cosa, queda un cierre perfecto. Ahora pues por aquí mismo lo vamos guardando, escondiendo el hilo. Mirad, ¿ves? Queda bien. Lo que tenemos que hacer es ir escondiéndolo. Mirad aquí cómo se ve. Y por aquí que tiene todo rectito, todo entrelazadito. Las esquinitas se ven así y así se ve. Lo puedes poner así, lo puedes poner así, de los dos modos queda muy bonito. Incluso por la parte de atrás también queda bonito. Y bueno, pues ya hemos finalizado y ya saben, si quieren hacer un bolso, vamos a hacer uno bien bonito en unos días. Estad atentos y atentas, ¿vale? Que nos vemos en el siguiente vídeo.